Mi nombre es Manuel Rodríguez. Yo soy ingeniero de aplicaciones en MathWorks para asegurarme que sean exitosos en su uso. Nosotros tenemos más de 100 herramientas diferentes, o sea que explorar las soluciones que ofrecemos es un trabajo de por sí. Entonces yo normalmente me reúno con los clientes, ellos me explican lo que están haciendo y yo le doy presentaciones como estas para que ellos entiendan cuáles son las soluciones que ofrecemos y cómo éstas entran dentro de su flujo de trabajo. Yo soy ingeniero en mecánico, estudié, hice mi doctorado en teoría de controles automáticos. Entonces, sobre todo, apoyo a los clientes que están usando nuestra herramienta que se llama Simulink y todas las herramientas que están en torno de Simulink, que es la plataforma donde hacemos lo que le llamamos diseño a base de modelos, que nos permite modelar sistemas dinámicos computacionalmente para diseñarlos mejor y sobre todo también para diseñar los sistemas de control que forman parte de estos sistemas dinámicos y que entonces nos permiten crear sistemas embedidos, que son aquellos sistemas que tienen un microcontrolador a bordo que toma las decisiones que hacen los actuadores dentro de ese sistema. Eso puede ser desde un vehículo hasta un avión, hasta un robot. Todos esos son sistemas que tienen microcontroladores embedidos, que tienen que ser programados con código y que tienen que interactuar con el sistema mecánico, eléctrico, de fluidos, controlando válvulas, motores eléctricos eh, y otros tipos de actuadores. Entonces, la presentación de hoy es sobre todo para mostrar ese flujo de trabajo al que llamamos diseño a base de modelo, usando Simulink y otras herramientas en torno a Simulink que permiten a los ingenieros a trabajar en equipo para crear este tipo de sistemas. Eh, Antes de yo seguir, yo quisiera tener algún tipo de confirmación de que me están oyendo, de que todo anda bien. Entonces, si en el chat pudieran poner que sí, que me pueden escuchar, lo aprecio. Y yo, mientras tanto, tengo que encontrar el chat, porque cuando estoy compartiendo pantalla, me desapareció. Ok, perfecto. Aquí veo confirmación, o sea que podemos proseguir. Pues sí, el día de hoy yo como ejemplo motivador voy a usar el ejemplo de un controlador de crucero, que es la herramienta en un vehículo, no sé si ustedes la han usado, que cuando uno va a una cierta velocidad, uno da un botón y el carro entonces comienza a mantenerse a esa velocidad. Ahora hay controladores de crucero que se adaptan, que también permiten que uno mantenga una cierta distancia con el vehículo de al frente. Pero el controlador de crucero tradicional simplemente tú le das una velocidad objetivo y él se mantiene esa velocidad, venga lo que venga, dígase colinas o si cambian las condiciones de la calle, el vehículo se mantiene a esa velocidad. Entonces vamos a ver, estos normalmente son el panel de control que aparece en el guía. Si ustedes son ingenieros, ingeniero en este caso automotrices, que le dicen, ok, tienen que diseñar el sistema de control que controla el vehículo para que cuando el conductor le da una velocidad objetivo, él se mantenga a esa velocidad objetivo. Y vamos a ir en Simulink y ver cómo podríamos crear ese algoritmo de control. Y el objetivo es mostrar que Simulink es una plataforma que es fácil de usar porque es gráfica, se diseñan los sistemas de control y los sistemas dinámicos de forma gráfica. Es flexible, permite usar diferentes tipos de lenguaje de simulación para simular diferentes tipos de sistemas, desde sistema físico hasta sistema de control automático usando ecuaciones diferenciales continuas, a sistemas de control supervisorio que usan lógica y son más bien similares a los controladores que dicen si pasa tal cosa, haz tal otra, a diferencia de una ecuación diferencial ordinaria. Y que es escalable, uno puede compartimentalizar el modelo para que diferentes equipos puedan trabajar al mismo tiempo en diferentes cosas. Un sistema complejo como un vehículo va a tener muchos ingenieros trabajando en conjunto y ya entonces uno tiene que comenzar a preocuparse por las cosas que son
de ingeniería en sistemas. En los sistemas complejos hay muchas personas que están trabajando en ello y hay todo un rol en ingeniería que se llama el ingeniero en sistemas, cuyo trabajo es casi de coordinar, el coordinador de proyectos, en el caso de los ingenieros, y sobre todo en sistemas como los carros, los aviones, que tienen que ser certificados y que y que su seguridad es crítica. Es muy importante tener ingenieros de sistema que se encarguen de asegurarse que el desarrollo del sistema se hizo siguiendo los estándares de seguridad y los estándares de validación correcta. Entonces, antes de seguir con esa presentación, yo quisiera empezar a mostrarles la plataforma. Entonces, como dije, vamos a estar hablando de Simulink. Este es Simulink. Eh, es una plataforma gráfica donde yo puedo crear este diagrama de bloques. Es un diagrama de bloques de un sistema de control automático para una de esas grúas, para una excavadora. Y eso es lo que me permite yo modelar. Dígase, yo puedo crear una representación digital del sistema eh, que tiene la física del sistema que estoy modelando, en este caso de la excavadora, todas las ecuaciones de Newton, todas las leyes de hidráulica de los actuadores hidráulicos en este caso, están siendo simuladas en Simulink. Y yo puedo entonces desarrollar este controlador, que es un controlador PID, proporcional, integral y derivado, para los que no están familiarizados con el área de control automático. Un controlador simplemente toma una señal error entre lo que yo quiero que pase y lo que es, y la procesa usando lógica. En el caso del PID es bien simple. Yo tomo ese error y lo multiplico por una constante de proporcionalidad. Yo tomo la derivada del error, cómo cambia en función del tiempo, y lo multiplico por una constante de proporcionalidad de la derivada. Y yo integro el error y lo multiplico por una constante de proporcionalidad. Eh, entonces yo uso ese error entre lo que yo quiero cómo se comporta el sistema y lo que veo con mis sensores, y con eso determino el comando de control, cuáles debieran ser las posiciones de los actuadores, por ejemplo. Entonces aquí Simulink tiene este botón de run, de correr, donde yo puedo entonces compilar el modelo, que estas ecuaciones este sistema de bloques representan la ecuación diferencial del modelo, y Simulink tiene un numerical solver, tiene la matemática que resuelve esas ecuaciones diferenciales numéricamente, computacionalmente. Entonces, cuando yo le doy a correr al modelo, lo que yo obtengo es una solución de cómo se comporta este sistema, dado las señales de input que yo le doy, usando ya el controlador que yo diseñé, y yo puedo ver más o menos cuáles serían entonces el comportamiento del sistema. Esto no es una animación, yo no estoy simplemente enseñando un videito de cómo funciona la excavadora. Yo tengo acceso aquí, si veo en los resultados de Simulink, Review Results, yo puedo ver todas las señales internas, dígase, las fuerzas que ejercen cada uno eh, de las articulaciones de esa excavadora. Y con esas fuerzas entonces yo puedo comenzar a entender si se violaron alguna de los requisitos que tengo, de las partes que yo voy a usar para crear la excavadora. Yo puedo ver si el controlador está funcionando de forma correcta, dígase. Si yo tengo algún requisito que dice, si yo le doy una señal al controlador que el ángulo de unos de esas articulaciones tiene que alcanzar una referencia en menos de 0.5 segundos, yo puedo aquí ver si el controlador que yo diseñé tiene ese comportamiento. Déjenme mostrarle aquí, por ejemplo, los resultados de esa simulación, donde yo puedo ver los diferentes actuadores. Por ejemplo, ese excavador está siendo actuado por cilindros hidráulicos, y yo puedo perfectamente ver dentro de las diferentes componentes las fuerzas internas, la velocidad de las diferentes articulaciones. Aquí, por ejemplo, estoy mostrando la fuerza interna de uno de los actuadores hidráulicos. Y yo pudiera ver, por ejemplo, si yo sé que ese actuador no puede ejercer una fuerza de más de 8 Newton, 8 a la 10, 8 por 10 a la 6 Newton,
en esa maniobra que yo acabo de simular se violaría ese consentimiento. Entonces yo tengo que rediseñar el sistema. Entonces, por eso es importante esta idea de modelado a base de diseños. Normalmente, si yo le pido a ustedes diseñen una excavadora, diseñen el controlador de crucero, ustedes pudieran hacer un diseño en papel y decirme ya, miren, aquí está mi diseño. Pero ese proceso de pasar de lo que yo quiero obtener, que le llamamos requisito en ingeniería en sistemas, al diseño y a la implementación, a construir ese aparato, introduce muchos errores y sobre todo introduce errores que pudieran ser detectados usando estos modelos que simulan cómo funciona el sistema. Entonces, mientras más uno puede simular en computadora el comportamiento de tu diseño antes de implementar el diseño, más uno puede verificar y validar que el diseño que uno hizo se comporta como uno quiere que se haga. Dígase que los requerimientos que nos dieron están siendo cumplidos por el diseño que se hizo. Y eso se puede ir determinando eh, usando estas simulaciones que uno crea en Simulink. Entonces, por el resto de la presentación, yo quiero mostrarles un poco cómo se hacen, cómo se simula en Simulink. Para eso, vamos a volver ya al algoritmo de controlador de crucero que yo quiero crear. Si yo quiero controlar un vehículo y quiero hacer el controlador de crucero, como yo les mostré, ese diagrama de la excavadora tenía dos componentes, el controlador y el modelo de la excavadora. O sea que cuando uno tiene que crear un modelo de lo que en sistema de control le llaman la planta, que es lo que yo quiero controlar, y un modelo del controlador. Entonces, si quiero controlar un vehículo, para controlar la velocidad del vehículo, yo tengo que comenzar creando un modelo del vehículo. En Simulink base, lo que yo hago normalmente es crear un modelo de las ecuaciones diferenciales o una representación gráfica de las ecuaciones diferenciales del sistema que quiero simular. Un modelo súper simple de un vehículo yo lo puedo crear usando las ecuaciones de Newton, donde yo digo que la sumatoria de las fuerzas que se están aplicando a mi vehículo es igual a la derivada de la velocidad, que es la aceleración. Masa por aceleración, m por a, es igual a la sumatoria de fuerza. O en otras palabras, la derivada de la velocidad, la aceleración, es igual a 1 sobre m por la sumatoria de fuerzas. Entonces, ese es el modelo del vehículo que yo voy a usar. Es un modelo súper simple. Y tengo ecuaciones también para cuál es el valor de estas fuerzas de resistencia del aire y la fuerza de resistencia de la calle y la fuerza de propulsión del vehículo, que es la señal que yo quiero generar. Yo voy a asumir que el controlador que yo voy a diseñar me dice, esta es la fuerza de propulsión que el motor está ejerciendo y que yo le pedí al motor que ejerza. Entonces, ¿cómo yo creo esto en Simulink? Como dije, Simulink resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias. En Simulink hay una librería de bloques que yo puedo arrastrar al canvas de Simulink, que yo lo puedo encontrar aquí. Aquí me dicen todos los bloques. Y son bloques simples como sumar y restar. Si yo tengo señales que tengo que sumar, yo puedo usar un bloque de suma. Si yo tengo una señal que tengo que multiplicar por un número, tenemos este bloque que se llama el gain block. La forma de los bloques, que son triangulares, circulares, es un estándar. Sobre todo esto viene de esa teoría de control automático, que es donde se usan mucho estos diagramas de bloques. Pero ya esto se ha usado para mucho más que simplemente diseñar controles, sino también para diseñar y resolver ecuaciones diferenciales y modelar sistemas dinámicos. Entonces, si yo quiero diseñar yo quiero modelar una ecuación diferencial ordinaria, que es la mayor parte de las cosas que se modelan en Simulink, yo tengo que empezar con este bloque que se llama un integrador. ¿Por qué? El integrador, como su nombre indica, está integrando una señal. La derivada es el opuesto de una integral. Y cuando uno resuelve numéricamente una ecuación diferencial, uno quiere siempre pensar en ella como una integración, porque numéricamente es más fácil integrar que derivar. Cuando uno saca una integral, uno tiene menos errores numéricos. Entonces, si yo estoy integrando una señal, y sobre todo estamos hablando de esta velocidad, quiere decir que de este lado del bloque integrador entra la derivada de la velocidad, vamos a llamar aceleración, y del otro lado, cuando yo integro numéricamente, me va a salir la velocidad. Entonces,
lo que entre de este lado del integrador esencialmente va a ser el lado derecho de esta ecuación, 1 sobre m por la sumatoria de fuerzas. Una de estas fuerzas, la fuerza de resistencia del aire, depende de la velocidad. Entonces, esta señal de la velocidad va a pasarse por retroalimentación al otro lado del integrador. Y así se van construyendo los modelos de Simulink. Así se van haciendo esas señales de retroalimentación. Entonces vamos a empezar con ese componente, la fuerza de resistencia del aire, que es esencialmente una constante que depende de la geometría del vehículo multiplicado por la velocidad al cuadrado. O sea que yo voy a tomar esta velocidad y la voy a multiplicar por ella misma o la voy a elevar al cuadrado. Aquí en la librería de Simulink yo puedo buscar funciones que hacen operadores matemáticos tradicionales, como elevar al cuadrado una función, o square en inglés. Entonces en la librería yo le escribo square y busco en la librería y efectivamente me sale una función que se llama square, que esencialmente, eso no, me salen estas diferentes funciones. Square no me sale aquí por alguna razón. ¿Dónde está? Aquí, square. Este bloque toma una señal y la eleva al cuadrado. Yo lo puedo voltear para que yo haga un diagrama bonito. Entonces, si yo tomo la velocidad, la elevo al cuadrado y después la multiplico por esta constante, lo que me salga de ahí va a ser la fuerza de resistencia del aire. Entonces, como yo mencioné, para multiplicar por una constante, yo voy a usar ese bloque que se llama gain en Simulink. Yo también puedo encontrar bloques en la librería. Si yo le doy doble clic al canvas y comienzo a buscar, él me sale. Lo mismo que busca aquí en el lado, me sale también en ese Smart Search le llamamos. Entonces, si yo le conecto al cuadrado el gain, ya yo estoy multiplicando por una constante. Y si yo le doy doble clic al bloque, la mayoría de los bloques tienen parámetros que uno tiene que especificar. ¿Cuáles son las condiciones iniciales del integrador? En este caso, ¿cuál es el valor de la constante por la cual voy a multiplicar esa señal? El de valor por defecto es 1, pero yo quiero aquí ponerle estos parámetros. 1 sobre 2, que es una constante numérica, ρ, que es la densidad del aire, A, que es el área frontal del vehículo, y C, que es el coeficiente de resistencia del aire, de tipo de resistencia. Estos parámetros son parámetros que pueden cambiar, que yo tengo algún datasheet, que yo tengo información en una tabla de Excel, donde sea que esté, y que yo tengo que acceder. ¿Cómo yo accedo a parámetros y a data en Simulink? Simulink vive por encima de MATLAB. Yo no puedo abrir Simulink sin tener esta ventana abierta de MATLAB. Y en MATLAB, para los que conocen cómo se programa en MATLAB, es un lenguaje de programación dinámico donde uno tiene, ¿dónde está mi command window? Variables que están en lo que le llamamos el MATLAB Workspace, la base de datos de MATLAB, y uno la puede ir creando aquí. Test variable, test a igual a 2. Eso me crea una variable que me sale aquí en este workspace, el área de trabajo. Fíjense, aquí apareció una variable test A con valor a 1. Si yo vengo y digo test A es igual a test A al cuadrado, bueno, eso no me va a hacer nada, multiplicado por 4. Ahora test A vale 4. Entonces aquí es un récord de cuáles son el valor actual de las variables que estoy usando. Fíjense que aquí ya existen, ya yo antes de empezar esta presentación, creé las variables A, CD, CR, G, que es la constante de gravedad, la masa del vehículo, la resistencia del aire. Esas variables yo las creé aquí. Yo también hubiese podido importarlas de una tabla de Excel. Hay diferentes funciones para importar data a MATLAB y funciones para importar data directamente a Simulink. Entonces, esas variables existen ya. MATLAB sabe que están ahí. Entonces, yo las puedo poner aquí dentro de mi... y fíjense, hasta me sale. Yo puse A y él me dijo, ¿esta es la A del que estás hablando? Y me dice, el valor de A ahora mismo es de 2.2 metros cuadrados. Entonces, A y C, D. Me sale, la puedo seleccionar. Entonces, yo voy a multiplicar esa señal por esta constante. Aplico y me da. Entonces, esto yo lo voy a tener que volver a retroalimentar a la aceleración, pero
eso no es lo único que se retroalimenta. Yo estoy sumando 3 fuerzas y dividiendo por m. Entonces aquí yo voy a tener que agregarle un bloque de sumatoria. Entonces yo voy a sumar, busco el bloque que se llama sum. Busco ese bloque que se llama sum. Y en el bloque que le llama sum, yo le voy a decir, vamos a ver la ecuación. Yo estoy sumando una fuerza y restándole 2. O sea que aquí yo puedo decir, en este bloque uno le dice cuáles son los signos de lo que entra. Entonces yo voy a sumar f drive y voy a restarle 2 fuerzas. Y eso va a hacer que mi bloque ahora tenga 3 inputs. Y ese no va aquí. Esta señal va a ir aquí. Y a esto es lo que se va a conectar a la retroalimentación de la aceleración. Entonces aquí le tengo que sumar la fuerza de propulsión, que para los casos de una simulación simple podemos decir que va a ser una constante. Aquí ya estos son lo que son los inputs del sistema. Yo puedo poner una constante, yo puedo crear una señal, yo puedo poner un input que venga de una tabla de Excel donde yo tenga la trayectoria de la fuerza de propulsión y puedo así definir los diferentes inputs. Y eventualmente les voy a mostrar cómo los inputs también pueden venir de otro bloque de Simulink para ir complejizando el modelo. Entonces, creamos aquí el modelo del vehículo, que es un integrador, el modelo de la fuerza de propulsión, que le podemos poner un nombre a la señal para que todo tenga más sentido, F drag. Y aquí me falta entonces la fuerza de resistencia de la calle. Normalmente ahí, en un modelo más complejo, donde la calle tiene inclinación, ahí aparecería un seno del ángulo del vehículo, pero por ahora esto es suficiente. Entonces, eso ahora mismo, esa fuerza va a ser una constante en este modelo simplificado. Entonces vamos a ponerle esa constante también. Aquí tenemos acceso ya a las variables que están en el modelo, que son el coeficiente de resistencia, la masa del vehículo y la constante de gravedad. Entonces, esta sería la fuerza F-rolling. Se llama F-rolling porque es el rolling resistance. Y ya aquí esto es un modelo de cómo el vehículo se va a reaccionar a una fuerza de propulsión que, según estos números, debiera ser más o menos como de 1500 newtons si uno quiere que llegue a una velocidad del vehículo más o menos decente. Entonces, este es F-drag, este es F-rolling. Ya este modelo yo lo puedo correr. Ahora, si yo lo corro, no voy a ver absolutamente nada porque no tengo diseñado, no tengo indicado ninguna señal de salida, ningún output. ¿Cómo yo puedo ver los outputs del modelo? En Simulink, de hecho, por ejemplo, hay un área que se llaman sources para los inputs y sinks para los outputs. Uno de los outputs más simples cuando uno está diseñando el modelo rápidamente es este scope, que te permite rápidamente hacer un grafo de la señal de salida. Entonces ya ahora, si yo corro este modelo, yo voy a ver cuál es la reacción de mi vehículo a una fuerza de propulsión de 1500 newton. Y yo veo aquí, yo simulé 10 segundos. Quizá 1500 es un poco agresivo, porque yo veo aquí que yo pasé de 0 a 60 metros por segundo en menos de un segundo. O sea que mi cálculo mental de cuál es esa fuerza, yo creo que era un poco muy alta, porque eso es demasiado fuerte. Yo creo que quizá estamos hablando de fuerza un poco eh, más bajita, porque ningún carro acelera tanto. Aquí aceleró bien rápido todavía, pero a una velocidad de 30 metros. Entonces ahí uno comienza a ver el modelo del sistema y cómo él reacciona a fuerzas de propulsión y cosas así. Preguntas sobre esto. Esto es Introducción a Simulink 1.1. Esta es la base de Simulink, crear diagramas de bloque que representan ecuaciones diferenciales ordinarias. Y en física, casi todos los modelos que tenemos
se pueden representar en ecuación ordinaria, en ecuación diferencial ordinaria. Obviamente hay sistemas que quizás se usan ecuaciones parciales, pero numéricamente esas siempre se terminan resolviendo de alguna forma u otra, transformándolo en un sistema de ecuaciones diferencial ordinaria, haciendo métodos de discretización y haciendo trucos de matemática numérica para poderlos resolver esencialmente como ecuación diferencial ordinaria. Por eso, Simulink es una plataforma que tiene mucho alcance, que se puede simular casi cualquier tipo de sistema físico. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo voy a dejar de compartir un segundo para encontrar el chat, que no sé a dónde se me fue. Ok, ya aquí está. No falta la incidencia por eso de que mis números estaban equivocados. Muchas gracias. Efectivamente, me faltaba aquí la incidencia. Me faltaba la incidencia de la masa en el modelo. Entonces, ¿cómo yo veo? No compartí la pantalla correcta. ¿Cómo yo agrego la incidencia de la masa? Bueno, a la masa se multiplica a esta sumatoria de fuerza, o sea que es igual de simple que agregar otro bloque de ganancia. O sea, aquí yo pongo 1 sobre m. Yo estoy dividiendo por la masa. Muchas gracias por esa ayuda. Ya, ok. Sí, esto tiene mucho más sentido porque me estaban dando un número muy agresivo. Porque yo casi sí. Ok, ahora sí. Ok. Eh, sigamos. Entonces yo creé el modelo del vehículo. Mi objetivo es crear un controlador de velocidad. Entonces, yo lo que puedo hacer es venir aquí, seleccionar todos estos bloques y decirle a Simulink, en verdad, estos bloques son todo un mismo sistema, que son el modelo de el vehículo, el modelo de mi planta. Entonces yo puedo ponerlos todos estos dentro de lo que llamamos un subsistema y llamarle vehículo. Y aquí, si yo entro, yo veo todo lo que yo creé y ahora él me crea una interfase de input y output, donde yo puedo simular cualquier cosa, cualquier fuerza que venga y me da la salida, la velocidad. Entonces ya ahora aquí afuera, en vez de asumir que yo voy a pasarle una constante, una fuerza constante de propulsión al vehículo, yo voy a crear mi controlador. Que mi controlador va a ser una retroalimentación donde yo voy a sumarle la velocidad de referencia y le voy a restar la velocidad del vehículo. Aquí yo, en vez de pasarle, ahora mi constante de input no va a ser una fuerza que se le va a pasar al vehículo, sino una velocidad de referencia. Yo quiero que el vehículo vaya a 20 metros por segundo, por ejemplo. Y aquí yo voy a tener que crear un bloque que tome ese error y me
de una fuerza de propulsión que tenga sentido, una fuerza de propulsión que esté al valor adecuado según la velocidad a la que esté para yo ir a la velocidad que quiero. Y como ya expliqué en el modelo de la excavadora, uno de los algoritmos de control más tradicionales es un algoritmo de PID. Y nosotros tenemos un bloque en Simulink que se llama PID. Ya les enseñé suficiente Simulink que ustedes pudieran crear su propio bloque PID en Simulink. Pero de los beneficios de un sistema como Simulink es que tenemos una librería de bloques existentes que simulan cosas bien sofisticadas. Yo describí ese bloque PID como esencialmente multiplicar el error por tres cosas diferentes: la derivada, la integral y el error en sí, proporcional, integral y derivado. Pero los bloques PID modernos son mucho más complejos. Tienen, por ejemplo, como yo también mencioné, computar la derivada numéricamente tiene muchos errores. Entonces, muchas veces uno le agrega un filtro a la señal de la derivada antes de multiplicarlo. Los controladores PID también usan saturación de la señal. Los controladores PID, precisamente porque saturan, sufren de un problema que se llama wind-up, que hace que uno tenga que crear algoritmos más complejos para reinicializar el integrador, la señal que se va integrando, por ejemplo. Toda esa complejidad nosotros la tenemos como opciones dentro de nuestro bloque PID. De modo que si ustedes van a hacer un bloque PID, no tienen que programarlo desde cero. Por eso también es que yo digo que Simulink es fácil y escalable, porque tenemos toda esa librería de cosas que ya existen. No hay que reinventar la rueda. Entonces, por ahora yo voy a usar la metodología más simple para que vean por lo menos el sistema en ciclo cerrado. Entonces aquí ya yo tengo ese controlador PID que tiene constantes de 1, que son probablemente una tontería, pero ya yo pudiera simular este sistema y ver cómo se comporta. Yo puedo también ver aquí cómo comparar las señales, poderla, dentro de la misma grafo, yo puedo poner la señal de referencia y la señal que obtengo y puedo ver cómo se comporta el controlador. Yo veo que en 30 segundos no logro hacer nada, pero si lo simulo por mucho tiempo, este controlador, hasta este controlador, que es muy malo, porque no lo he sintonizado, yo no he escogido los parámetros correctos, él hace un esfuerzo uno ve que tiene mucho sobregiro y va a vibrar alrededor de la señal objetivo, pero eso lo vamos a ir arreglando. ¿Cómo yo puedo entonces sintonizar mi controlador? Normalmente, uno va aquí y comienza a jugar esencialmente con las variables de la constante de proporcionalidad y de integración. Yo pudiera aumentar, mi controlador es muy lento. Yo quiero en verdad tener una que sea más agresivo. Yo puedo comenzar a variar estas constantes y ver cómo funciona, cómo cambia el controlador. Fíjense, ya aquí yo estoy viendo que converjo a la velocidad que quiero, pero todavía tengo mucho sobregiro y tengo muchas ondulaciones. Si yo me monto en un vehículo donde ese es el comportamiento del controlador de crucero, nunca lo voy a usar el controlador de crucero. Pero ya ven la idea de cómo, usando el modelo del vehículo, en simulación yo puedo comenzar a sintonizar el controlador. Cuando yo cogí mi primera clase de mecatrónica, yo hacía eso en el vehículo. O sea, ese diagrama que yo les mostré aquí, yo lo viví muy tontamente en mi primera clase de mecatrónica, donde yo tenía que hacer un vehículo a control remoto que siguiera una pared. No era un controlador de velocidad, era un controlador de dirección y teníamos que seguir como la pared a una cierta distancia. Y yo cambiaba la constante del PID y lo volvía a poner en el piso y veía cómo funcionaba y echaba para atrás y cambiaba las constantes. Ese proceso es súper tedioso. Si yo uso esta simulación para encontrar unos valores que tengan mucho más sentido, yo puedo mucho más rápidamente converger a un diseño que tenga, que sea funcional. Entonces, agregar este modelo tiene mucha utilidad en el proceso. Pero hacer las cosas manualmente es todavía más. Se puede todavía mejorar y nosotros tenemos opciones para mejorarlo todavía más. Sintonizar controladores en simulación se puede automatizar mucho. De hecho, nosotros tenemos una aplicación que se llama el PID Autotuner, donde tú puedes sintonizar este controlador usando métodos tradicionales que hacen
dos cosas. Lo primero que hacen, y eso se hace mucho en teoría de control automático, es linearizar el modelo de la planta. Entonces, yo estoy aquí automáticamente tomando ese modelo que yo construí del vehículo y linearizándolo. El modelo que, como lo tenemos ahora mismo, no es lineal porque yo estoy elevando esa velocidad al cuadrado. Y en general, la mayoría de los modelos no son lineales. Yo estoy elevando esa velocidad al cuadrado, entonces este autotuner lo va a linearizar. Y una vez está linearizado el sistema, él usa muchos algoritmos tradicionales para encontrar una respuesta más eh, deseable de el sistema en ciclo cerrado. Mm, Cuando yo comparto pantalla a veces no logro cambiar de... Déjenme hacerlo aquí con el tab. Bien, aquí él está cargando, él toma un segundo precisamente por eso, porque está haciendo ese paso de linealización. Y miren, él lo linearizó y ya me comienza a dar una sugerencia de cuál debiera ser los valores de esos parámetros y me da eh, una respuesta ya sintonizada, donde en la línea cortada se ve la respuesta que tengo ahora y la línea sólida es la respuesta que él me está sugiriendo. Yo puedo cambiar esa respuesta con estos knobs que tengo aquí arriba, donde yo puedo decir, mira, yo quiero que la respuesta sea más rápida o más lenta, y él me cambia un poco el sistema. Yo quiero que sea más agresiva o más robusta. Normalmente más robusta me quita un poco el sobregiro. Y una vez yo estoy feliz con ese comportamiento, aquí hay un botón que me dice Update Block, actualiza el bloque. Si yo le doy a ese botón, él me dice que esta ya ahora es la señal que te toca. Y si yo voy aquí al bloque PID, me salen unos números nuevos para las constantes de proporcionalidad, la constante de integración y la constante de derivada. Y una vez sintonizado el bloque, yo ahora sí puedo correr la simulación en ciclo cerrado con el modelo del vehículo no linearizado, o sea, el modelo que creamos. Entonces yo puedo ver cómo se comporta el sistema mucho mejor ahora. Tiene un poco de sobregiro todavía, o sea que yo probablemente todavía puedo sintonizar un poco más. Eh, yo veo cosas como que, por ejemplo, quizá esta velocidad inicial es muy alta. Esa aceleración del vehículo probablemente no es real. Los vehículos tienen cierto límite, quizás yo quiero limitarlo, yo no quiero que el vehículo acelere tanto. Entonces yo pudiera venir aquí al bloque PID y en el área de saturación yo pudiera decirle, mira, en verdad, satúrame el output del vehículo, yo no quiero que tú nunca me genere una fuerza de más de 2000 newton. Y de hecho yo tampoco quiero que tú me generes una fuerza negativa, yo no quiero que tú frenes. O quizás yo no quiero que tú frenes más de lo que normalmente uno frenara. Una fuerza de resistencia negativa, es más, no, ningún freno, no me frene. Yo pudiera pedirle aquí. Para asegurarme que no vea ese trayecto tan empinado que estoy viendo. Entonces yo cambio eso y veo, mira, aquí efectivamente yo estaba saturando la aceleración, yo estaba pidiendo una fuerza que quizás no era realista. Y si lo hago así, yo veo que en verdad el controlador es bien agresivo, yo estoy acelerando lo más que puedo, tengo mucho sobregiro y después lo trato de corregir y lo corrijo bien lentamente porque no puedo frenar. Cuando esto pasa, eso si uno tiene mucha experiencia con estos controladores PID, cuando uno le agrega saturación, yo mencioné que hay un problema muchas veces con la proporcionalidad de la integral, donde esa integral acumula mucho error, que es un error ficticio, porque ese error viene del comando que él cree que está pidiendo, pero yo lo estoy saturando ese comando. Entonces yo tengo un error que en verdad es mucho más grande un error integrado que es mucho más grande de lo que es en realidad. Y para eso también hay en esa misma área de la saturación, él me sugiere que yo le ponga un algoritmo de anti-windup, porque eso es lo que está pasando, se está acumulando un error ficticio. Entonces yo puedo agregarle, por ejemplo, ese algoritmo de anti-windup. Yo tengo un doctorado en control automático. Yo no sé lo que
los detalles de cuáles son estos algoritmos. Sin embargo, ya están aquí implementados. Entonces, eso me acelera mucho el proceso de diseñado. Yo sé que yo puedo contar con que eso se implementó como dicen los papers, como dicen los artículos y los libros de texto, estos algoritmos. Y yo tengo toda una documentación de MATLAB donde me expliquen, ¿verdad?, cuáles son. Si de verdad quiero ir en detalle. Y que un buen ingeniero debiera hacer eso, no lo debiera hacer ciegamente, pero sí tiene acceso a todo eso. Entonces vamos a ver qué pasa si yo le agrego ese wind-up. Ok, mucho mejor. Entonces aquí ya yo estoy viendo de 0 a 20 metros por segundo usando ese algoritmo de PID que tiene anti-wind-up, que tiene saturación, y ya yo tengo un comportamiento mucho más realista y que quizá ya, ok, me parece bien. Entonces, eso es el proceso de diseñar control automático en Simulink. Yo modelo la planta usando ecuaciones diferenciales, por ejemplo, y después modelo el controlador. ¿Alguna pregunta antes de pasar a los últimos 10 minutos de la charla? Lo que fue el que construimos paso por paso. Es un modelo súper simple, pero también dentro de nuestras librerías tenemos modelos mucho más complejos de vehículos. Les quiero mostrar uno, por ejemplo. Yo puedo. Uno de nuestros ejemplos que vienen con el software, o específicamente con Simulink, Simscape. Yo hasta ahora le mostré Simscape. Yo les dije que Simulink, le mostré Simulink. Simulink es un modelo bien flexible, es un sistema de programación bien flexible, donde hay diferentes formas de programar, de diseñar diferentes tipos de algoritmos y de modelar diferentes tipos de cosas. Nosotros también, dentro de Simulink, tenemos un producto que se llama Simscape, donde podemos simular sistemas físicos sin tener que escribir todas esas ecuaciones. Por ejemplo, el vehículo, si yo quisiera un modelo de un vehículo mucho más fidedigno, yo tendría que modelar el motor de combustión interna, modelar las diferentes transmisiones, modelar el torque converter, modelar la correa serpentina. Hay muchas cosas que son parte de un modelo de un vehículo mucho más avanzada que ese modelo simplificado de la aceleración longitudinal que yo mostré. Si yo estuviera diseñando este sistema de verdad, yo necesitaría un modelo mucho más realista. Y para eso yo usar una cosa como Simscape, donde en vez de yo escribir ecuaciones uno por uno y representar su diagrama en bloque uno por uno, yo tengo bloques de Simscape que tienen esas ecuaciones ya de por sí definidas. Entonces, aquí si yo quiero modelar un motor de combustión interna, nosotros tenemos un bloque que se llama Engine, que es un modelo de combustión interna, donde tú le das los parámetros geométricos de tu motor. Y estos se conectan unos con otros, más que como yo conecté los bloques, donde las señales son causales y donde las señales son realmente señales numéricas. Aquí la conexión entre bloques es de verdad representativa de la física que conectan estos componentes en la vida real y representa conservación de energía esencialmente y conservación de flujos de masa en el caso del sistema hidráulico, de flujos de corriente en el caso del sistema eléctrico, porque aquí podemos diseñar sistemas multidominio. Si la fuerza de propulsión que yo tengo aquí viene de un banco de baterías, yo pudiera perfectamente modelar las baterías usando Simscape y yo pudiera tener un modelo de la parte eléctrica del vehículo. Por ejemplo, una batería conectada a una resistencia, conectada a un motor eléctrico, por ejemplo, a un motor DC. Fíjense, el bloque del motor DC transforma energía eléctrica, que en este caso son líneas azules en Simscape, a energía mecánica, que son estas líneas verdes que está usando ese modelo del vehículo.
Entonces, por ejemplo, yo pudiera, en vez de usar yo puedo rápidamente ver qué pasa si yo, en vez de usar un motor de combustión interna, uso un vehículo eléctrico, donde entonces yo le paso, eh, donde la energía viene no de un motor, sino de un motor eléctrico. Y yo puedo ver, por ejemplo, cuál sería el costo en las baterías. Entonces, los modelos más avanzados ya de sistema físico, normalmente usamos esto que se llama Simscape. Entonces, ese sería el modelo del vehículo que Laura preguntaba, que yo usaría en la vida real, más que el que yo les mostré. Pero eso lo voy a cerrar por ahora y voy a volver al modelo que creamos y quiero mostrarle el próximo paso. Una vez yo creé, una vez yo creo este controlador, eventualmente este controlador tiene que vivir dentro de un microcontrolador que es real. Y esos microcontroladores normalmente se programan en C y no en Simulink. Entonces, nosotros tenemos una herramienta que se llama Simulink Coder o Embedded Coder, donde yo puedo crear código, donde yo puedo perfectamente crear código C para que vaya dentro del microcontrolador. Para crear código, yo le voy a pedir a esto que use. Yo ahora mismo diseño un controlador PID en continuo, pero los microcontroladores tienen un ciclo fijo. Entonces, normalmente uno tiene que diseñar los controladores usando tiempo discreto. Entonces, eso, en Simulink uno puede perfectamente simular ecuaciones diferenciales ordinarias discretas en vez de continuas. Eso es matemática digital. Entonces aquí yo pongo mi controlador dentro de un subsistema y ya yo, si me aseguro que es discreto, puedo generar código de este controlador. Y yo puedo generar código abriendo mi aplicación de Embedded Coder. Yo le voy a decir que este es el controller. Y yo le voy a pedir que me genere código exclusivamente para el controlador. La idea siendo que tú puedes diseñar tu sistema en esta plataforma y sintonizar tu controlador en simulación y eventualmente, cuando ya estoy listo para desplegarlo en el sistema embedido, yo genero rápidamente código. Que es código que ya yo puedo. El Embedded Coder, esta aplicación, tiene muchas customizaciones disponibles para microcontroladores específicos. Si yo estoy generando código ya sea por un Arduino o para un procesador de Intel o para otro tipo de controlador, yo puedo customizar el código que se genera para usar específicamente las librerías de optimización que vienen de esas, que son específicos para esos microcontroladores. Yo puedo customizar el código para que se integre con el resto de mi librería de código en C, porque muchas veces ese controlador va a correr cosas que no se diseñaron en Simulink. Por ejemplo, el sistema de infotainment del vehículo. Quizá corre en la misma computadora y eso se diseña en otro idioma. Yo puedo pedirle a Simulink que me genere simplemente una función que ya el resto de mi código va a llamar en cada instante de tiempo. Y esa función contiene toda la lógica del controlador. Aquí se generó código y yo puedo ver estos códigos C que iría dentro del controlador. Y el código, si yo quiero entender qué pasa, si yo le digo aquí si yo le doy clic a una de estas señales, él me dice en el modelo exactamente dónde está este componente. Fíjense, esto está dentro del bloque PID, que yo no les había mostrado porque yo le dije que este bloque viene con nuestra librería. Este bloque, todo esto lo diseñamos nosotros. Y ustedes no se tienen que preocupar demasiado por eso. Por ejemplo, aquí se hacen las cosas como integral windup y la saturación, todo eso
Toda esa lógica está implementada aquí. Y en el código generado, si hay una línea que yo no entiendo qué es esta línea, le dan doble clic y te sale en el modelo. Mira, esa línea de código, a esta variable se le está asignando este número por lo que aparece aquí en el modelo. Y eso también funciona viceversa. Yo puedo en el modelo ver señales, dónde se implementan ciertas señales, y él me va a mostrar en el código. Hay señales que desaparecen porque él la optimiza. Eh, este modelo incluye lógica que se aplica a opciones y parámetros que yo no escogí. Entonces, el código no debería incluirlas, y ese es el caso. Hay bloques que si yo le doy clic no me sale nada en el código porque son bloques que el generador de código ignoró. Entonces, ese ya sería el segundo paso de este proceso de modelado a base de diseño. Yo usé mi modelo para diseñar y sintonizar el controlador, y ahora estoy usando el modelo para generar el código que va a ir dentro del sistema embedido. Y ya con eso son las 6:55. O sea que vamos a dejarlo ahí y ver algunas preguntas.